Déjenme que empiece a grabar para empezar. Ok, creo que ya está. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta unidad y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es una disolución? ¿Quién me comenta a qué les suena una disolución? ¿Alguien que quiera participar, chicos, y que me diga qué es una disolución? Chicos, ¿alguien? ¿A qué les suena una disolución? Disolver algo. Ok, disolver algo. ¿Qué más, chicos? Gracias, Brena. Es la combinación de productos. Ok, muy bien, Excel. Combinación de productos, ok. Es como cuando pones azúcar con agua, que se disuelva. Ajá, ese es un tipo de disolución. Muy bien, David. Ok, Mezclarlos se crea otra cosa. mande, a ver, se me encimó el audio. ¿Quién había participado? Yo, bueno, nada más era mezclar igual elementos hasta que se forme otro componente o algo parecido. Ok, muy bien, así es. Bueno, vamos a tener que la definición de solución, de hecho, está muy bien, no están tan perdidos. Una disolución va a ser una mezcla homogénea de dos o más sustancias que tiene dos componentes principales. ¿Ok? Creo que no está avanzando. Ahí está. Ok, vamos a tener que es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Y al decir que es una mezcla homogénea, esto implica que va a tener una sola fase, ¿ok? Es decir, que no vamos a poder diferenciar entre los elementos que la componen. Muy bien. Y vamos a tener que generalmente las soluciones que usamos en el laboratorio van a estar en estado líquido, ¿ok? Pero no siempre, a veces al hablar de soluciones, pues nos viene a la cabeza pensar en soluciones en estado líquido, pero no siempre van a estar en estado líquido, ¿ok? Hay disoluciones o soluciones que pueden estar en estado sólido o en estado gaseoso, ¿ok? Y como les comentaba, en el laboratorio generalmente las soluciones que vamos a estar utilizando van a estar en estado líquido y al estar en estado líquido, el disolvente que vamos a estar utilizando van a ser generalmente agua. Entonces, este tipo de disoluciones van a estar recibiendo el nombre de disoluciones acuosas. Y por cuestiones ahorita prácticas en cuanto a teoría, vamos a estar trabajando o hablando principalmente de estas soluciones, las que están en medio acuoso, ¿ok? Pero sí quería comentarles y mencionarles que va a haber tanto disoluciones sólidas como gaseosas, y a pesar de que estas están en este estado de agregación de la materia, es decir, las sólidas y las gaseosas, aún así es correcto llamarlas disoluciones, ¿ok? Muy bien, entonces en química las soluciones son muy importantes y esto tiene diversas razones. Una de ellas es la practicidad, ya que muchas de las reacciones que llevamos a cabo en el laboratorio se llevan en estado acuoso y también para manejar muchos reactivos es más práctico
tenerlas en un medio acuoso o en estado líquido. Entonces, esta es una de las razones por las que vamos a emplear muchas soluciones en el laboratorio. Por otro lado, también está la conservación, ya que en estado líquido muchos de los reactivos permite que se mantengan sus propiedades y no se degraden tan rápido, o que el medio en el que se encuentran pueda generarles algún cambio estructural y funcional. Entonces, en estado líquido o en forma de disolución, en algunos casos, no en todos, pero cómo se pueden mantener las propiedades físico-químicas de un reactivo. Por otro lado, también está la velocidad de la reacción, ya que en muchos casos el manejar algunos reactivos en disoluciones nos permite controlar la velocidad de reacción, ya sea acelerarla, catalizarla para obtener nuestro producto más rápido, o al contrario, mantener una velocidad más baja, de tal manera que nosotros podamos obtener el objetivo que estamos buscando, ¿ok? Y una de las principales pues, razones por las que las disoluciones son de gran importancia es ya que en el cuerpo humano, perdón, todas las transformaciones metabólicas y la producción de sustancias de importancia para el desarrollo de nuestro organismo se llevan a cabo en solución acuosa. Recordemos que el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua, y la gran mayoría de las reacciones metabólicas que lleva a cabo nuestro organismo se llevan justamente en medio acuoso. Entonces, esta es una de las principales razones por las que las disoluciones acuosas son tan importantes, y las manejamos pues como principal ejemplo, como les comento, práctico, tanto en laboratorio como en teoría, para poder analizar esta parte. ¿Okay? Muy bien, entonces, las disoluciones o soluciones tienen principalmente dos componentes. El primero va a ser el soluto, que va a ser la sustancia que se va a encontrar en menor cantidad y va a ser aquella que se va a disolver en el medio, ¿ok? El otro componente es el solvente o disolvente, que va a ser aquella sustancia que se encuentra en mayor cantidad y que va a disolver al resto de las sustancias. Entonces, como nos mencionaban por acá al principio de la presentación, un buen ejemplo sería cuando disolvemos disolvemos azúcar en agua. Estamos preparando una disolución o solución de azúcar en un medio acuoso. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál sería el soluto? Chicos, por ahí en el ejemplo que estamos dando, ¿quién sería el soluto? Las bolitas esas grises. Las bolitas, creo. Ok, sí, así es. En el dibujito, las bolitas son el soluto, porque bueno, es que es una bebida extraña, pero bueno, intenté como ejemplificar esto de, por ejemplo, como decían, creo que David fue el que nos dio el ejemplo del azúcar en agua, en donde agregamos un soluto, que en este caso sería sólido. También en el caso de el azúcar es un sólido, que se agrega a un medio, y va a ser la sustancia que se va a encontrar en menor cantidad y que se va a disolver o integrar al medio acuoso, que es el que se encuentra en mayor proporción. ¿Ok? Entonces, otra de las cualidades que tienen las disoluciones es que podemos tener disoluciones binarias, que es el caso de este ejemplo, en donde tenemos un soluto
y se agrega un disolvente y nada más tenemos dos reactivos, por así decirlo, son dos reactivos los que estamos combinando y en este caso son las disoluciones binarias. Por otro lado también tenemos disoluciones terciarias, que van a ser aquellas en donde tenemos más de dos elementos o dos reactivos que vamos a estar mezclando. Y por ejemplo, tenemos el ejemplo de un café, por ejemplo. Hay quien dice, es que a mí no me gusta el café con azúcar ni nada, así solito. Entonces tenemos como disolvente el agua y como soluto vamos a tener al café. ¿Ok? Entonces se va a disolver, se va a integrar, vamos a observar que es una sola fase, porque acuérdense que dijimos que era una mezcla homogénea que presenta una sola fase. ¿Ok? Entonces vamos a ver que nada más tiene una fase y va a ser este es un ejemplo de una disolución binaria. Pero a lo mejor hay alguien que dice, es que a mí no me gusta el café amargo, a mí me gusta con un poquito de dulce. Entonces vamos a agregar un poquito de azúcar. En este caso, ¿cuál es el soluto, chicos? Cuando preparamos un café con azúcar. El café y el azúcar. Muy bien. Vamos a tener dos solutos. Porque a pesar de que estamos agregando un reactivo más, tanto el café como el azúcar van a ser sustancias que van a estar en menor cantidad, las cuales se van a disolver en el disolvente. ¿Ok? Entonces, muy bien, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí varios ejemplos de disoluciones, las más comunes y cotidianas, que a lo mejor pues no nos como que ponemos a pensar, esta es una disolución, pero acuérdense que siempre la química está en todos lados, ¿ok? Entonces, como les decía al principio, aunque es muy común asociar la palabra disolución al hecho de estar hablando de una sustancia en medio líquido, que generalmente, como les decía, va a ser agua, hay muchas sustancias que también se pueden y deben clasificarse como disoluciones a pesar de que el disolvente no sea un líquido. ¿Ok? Entonces, generalmente, no siempre, pero es en la mayoría de los casos, el estado del disolvente va a determinar el estado de la disolución. De tal manera que las disoluciones se van a poder clasificar, como les decía al principio, sólidas, líquidas o gaseosas. Y tenemos aquí un ejemplo. Una disolución gaseosa en donde nuestro disolvente va a ser gas y el soluto también va a ser gas, va a ser, tenemos como ejemplo el aire, en donde la composición es de diferentes tipos de gases disueltos en nitrógeno, ¿ok? Entonces aquí los gases disueltos, que bueno, lo ponemos así muy general para que no puede desglosar todos los gases que se encuentran integrados en el aire, van a ser el soluto, que van a estar disueltos en el disolvente, que en este caso es el nitrógeno, ¿ok? Y este es un ejemplo de disolución gaseosa. Por otro lado, tenemos que nuestro disolvente va a ser un líquido, nuestro soluto va a ser un gas, pero como les decía, generalmente el estado del disolvente va a ser el que va a dar o va a determinar el estado de agregación de la disolución. Entonces, como mi disolvente es un líquido, mi disolución va a estar en estado líquido. Y un ejemplo es algo que cotidianamente a lo mejor tenemos en nuestra casa o que bebemos generalmente en una fiesta o algo así, que son todas las bebidas gaseosas, en donde vamos a tener dióxido de carbono disuelto en agua. Entonces aquí como nos ejemplifica la tabla muy bien, el soluto va a ser gas, que es el dióxido de carbono, que va a estar disuelta en agua, ¿ok? Que es el líquido, el estado líquido de nuestro disolvente. Tenemos otro ejemplo de disoluciones líquidas, en donde tenemos que el disolvente va a ser líquido, el soluto también va a ser un líquido, y como ejemplo tenemos al vinagre, que la composición es
ácido acético en estado líquido, que se va a disolver en agua también en estado líquido. ¿Okay? Otro ejemplo es otra disolución líquida, en donde tenemos un disolvente líquido, pero un soluto sólido, que es como el ejemplo que estábamos mencionando hace rato de el azúcar disuelto en agua, o el café disuelto también en agua, y como ejemplo tenemos las sales disueltas en el mar. ¿Ok? Nuestro medio, nuestro disolvente, perdón, es el agua. Nuestro soluto está en estado sólido, que son las sales, y el estado de nuestra disolución va a ser líquida también. Como les mencionaba, también tenemos disoluciones sólidas, que a lo mejor esta es la que nos causa un poquito más de ruido, porque estamos muy acostumbrados a asociar el término disolución o solución al medio líquido, pero tenemos que puede haber disoluciones sólidas, en donde nuestro disolvente es un sólido y nuestro soluto es un líquido. ¿Ok? Este es un ejemplo que a lo mejor muchos tenemos contacto con él, hemos escuchado, pero en realidad nunca nos pusimos como a reflexionarlo muy bien. Y el ejemplo es la amalgama, en donde en nuestra composición vamos a tener que está el mercurio disuelto en oro. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo que a lo mejor pues muchos tenemos o tuvimos amalgamas en algún momento y no sabíamos o no nos habíamos puesto a pensar que esta era una disolución en estado sólido, ¿ok? Y por último tenemos otro ejemplo de una disolución sólida, en donde tenemos que nuestro disolvente va a ser un sólido también y el soluto va a ser un sólido. Y como ejemplo tenemos todas las aleaciones. Y un ejemplo de una aleación es el estaño, que va a estar disuelto en cobre, ¿ok? Y este también es un ejemplo que a lo mejor no nos habíamos puesto a reflexionar, pero lo manejamos diariamente. Todas las monedas que tenemos, pues lamentablemente, aunque sean doraditas y brillositas, las más nuevas, pues no es oro puro, ¿verdad? Entonces estas son aleaciones que manejamos diariamente, cada que los manda su mamá a la tienda y todo esto, pues ahí las estamos manejando y realmente a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar en este hecho, ¿no? Que estamos manejando disoluciones en estado sólido. ¿Okay? Entonces esto es muy interesante, chicos. Siempre tengan curiosidad por este tipo de cosas. Está muy divertido. Ok. Muy bien. Entonces, pues, vamos a darle un vistazo a nivel molecular al proceso de disolución. Muy bien, porque como dijimos, esto va a ser una mezcla homogénea, y esto quiere decir que va a haber interacción entre las moléculas. Muy bien. Entonces, para que ocurra una disolución, las moléculas del soluto van a estar... Ya, creo que sí me oyen, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Profesora. Me cayó aquí mi micrófono, pero creo que ya está. Muchas gracias. Ok, entonces, sí. Les decía que para que haya una disolución, tenemos que considerar que las moléculas, tanto las moléculas del soluto como las moléculas del solvente, van a estar juntas debido a las atracciones intermoleculares que se encuentran o que están ejerciéndose durante la reacción y al formarse la disolución. ¿Ok? Esto es importante aclararlo y que ustedes sepan que no se están llevando a cabo enlaces químicos. ¿Ok? Hay que recordar que para que ocurra un enlace químico deben cederse, ganarse o compartirse electrones. En este caso, cuando se forman las disoluciones, cuando estamos hablando específicamente de disoluciones, no estamos generando enlaces químicos, no estamos ganando, ni perdiendo, ni compartiendo electrones, por lo tanto no es
una reacción en donde se estén formando enlaces químicos y no están, vaya, no es el caso, ¿ok? Entonces no hay que confundirnos. Hay atracciones intermoleculares que están provocando o favoreciendo que se lleve a cabo la disolución de un soluto en un disolvente, pero que no se están formando enlaces químicos, ¿ok? Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, bueno, cuando una sustancia se disuelve en otra, las partículas del soluto se dispersan en el disolvente y las partículas del soluto ocupan posiciones que estaban ocupadas por las moléculas del disolvente. Muy bien. Entonces, la facilidad con la que una partícula del soluto sustituye a una molécula del disolvente va a depender de la fuerza relativa de tres principales tipos de interacciones que se establecen tanto entre el soluto como el disolvente. Ok, a ver, hay que poner mucha atención en este punto. Van a ser tres tipos de interacciones las que nos van a determinar la facilidad con la que se va a sustituir una molécula de disolvente por una de soluto. La primera de ellas es la interacción que va a haber entre las moléculas del disolvente, o sea, disolvente-disolvente, aquellas que van a estar dadas entre soluto, las moléculas del soluto con las moléculas del mismo soluto, es decir, soluto-soluto, y aquellas que van a llevarse a cabo entre las moléculas del disolvente y las moléculas del soluto. ¿Ok? Entonces, bueno, para que se lleve a cabo la disolución, vamos a tener tres pasos o tres etapas en las que se va a formar la disolución. Entonces, tenemos que la primera es, en la primera va a implicar la separación de las moléculas del disolvente, en la segunda vamos a tener la separación de las moléculas del soluto, y en la tercera vamos a tener la mezcla de las moléculas del disolvente y el soluto, ¿ok? Esto, aunque se clasifica o se separa así en tres etapas diferentes, no ocurre tan ordenadamente ni tan lento, ¿ok? Esta va a ser una reacción, si bien no, a lo mejor no siempre instantánea, va a ser de manera constante y relativamente rápida, ¿ok? Ok, entonces, bueno, en este sentido tenemos que abordar el tema de, o el concepto, vaya, de la solubilidad. Entonces, bueno, el término de solubilidad se define como la cantidad máxima de un soluto que se va a disolver en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. ¿Y por qué estamos haciendo aquí el hincapié en que es una cantidad de disolvente dada y una temperatura específica? ¿Alguna vez se han, bueno, yo creo que sí, más chiquitos, se han preparado una lechita con chocolate, con chocolate en polvo? Y a lo mejor se acuerdan que si se preparan vaya, en este ejemplo, una lechita con chocolate en polvo, se han fijado que cuando la preparan en frío tarda un poquito más en disolverse perfectamente el chocolate que cuando lo hacen en caliente. Sí. Ok, bueno, por eso estamos aquí especificando. Tiene que ser a una temperatura específica, porque más adelantito vamos a retomar este tema, pero generalmente la temperatura al aumentarse favorece la disolución o la solubilidad de, en este caso, un soluto en un disolvente, ¿ok? Entonces, siempre que vayamos a preparar una disolución es importante establecer
bajo qué condiciones las vamos a preparar para que la disolución tenga las propiedades que nosotros necesitamos. Sobre todo porque a lo mejor ahorita estamos manejando términos y ejemplos muy cotidianos, muy rutinarios, pero en laboratorio las condiciones en las que preparemos las disoluciones va a ser de suma importancia para llegar al objetivo que nosotros necesitamos, ¿ok? Entonces, bueno, la solubilidad es una propiedad que va a depender del tipo de soluto, del tipo de disolvente y de las condiciones ambientales, como les mencionaba, en las que se va a desarrollar el proceso de la disolución. Recordemos también que tenemos sustancias que van a ser solubles, insolubles o poco solubles, ¿ok? Entonces, al estar hablando de solubilidad, tenemos que tomar en cuenta o considerar las características físico-químicas, tanto del soluto, qué tan soluble va a ser este soluto en mi medio, como las propiedades también del disolvente y qué tanto grado de solubilidad vamos a proporcionarle al soluto para que se pueda generar una disolución homogénea, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener, en este caso, que podemos tener disoluciones insaturadas, disoluciones saturadas y disoluciones sobresaturadas, ¿ok? Entonces, en las disoluciones insaturadas vamos a tener, van a ser aquellas en las que va a haber disuelto menor cantidad de soluto, las soluciones en las que hay menor cantidad del soluto para, perdón chicos, aquí ya se me trabó la lengua. Van a ser aquellas que van a contener menor cantidad de soluto, ¿ok? Antes de llegar a una saturación, ¿ok? En las disoluciones saturadas vamos a llegar al punto máximo de soluto que va a ser posible disolver en un disolvente. A veces suena un poco como repetitivo la disolución en disolvente, pero en este tipo de disoluciones no hay que perder de vista que en estas no va a haber un precipitado, ¿ok? Esta es la máxima cantidad en la que se disuelve un soluto en un solvente, pero sin llegar a generar un precipitado. Y por otro lado, vamos a tener las disoluciones sobresaturadas, en las que vamos a tener un exceso de soluto más allá del máximo que se puede disolver en un disolvente, vaya la redundancia, y en estas generalmente vamos a tener un precipitado. ¿Por qué? Porque estamos llegando más allá del punto máximo que se puede disolver. Entonces, al ya no poder disolver más solutos, se genera un precipitado, ¿ok? En la primera no vamos a tener precipitado, de hecho vamos a estar lejos de llegar a una saturación. En la segunda, en la disolución saturada, vamos a estar en el punto máximo antes de formar un precipitado. Y en el tercer ejemplo, que es una disolución sobresaturada, vamos a exceder este punto máximo y generalmente se va a presentar un precipitado, ¿ok? Como les mencionaba, uno de los principales factores que afecta la solubilidad de una disolución, de un sólido, perdón, o de un soluto en una disolución, hablando específicamente en un líquido, va a ser la temperatura, ya que a mayor temperatura hay un mayor movimiento de las moléculas, tanto del disolvente como del soluto, y esto permite que, como les decía, las etapas para la formación de la disolución, por un lado se haga más rápido y por otro lado permita que este movimiento entre las moléculas, tanto del disolvente como soluto, haya un mayor desorden en las moléculas, mayor entropía, y permita que se desplacen las moléculas del disolvente
por las del soluto y se pueda generar la disolución, que recuerden es una mezcla homogénea, ¿ok? Entonces, bueno, en química, lo que a veces nos interesa y nos apremia un poquito más es un análisis cuantitativo de las disoluciones, ¿ok? Entonces, en un estudio cuantitativo de disoluciones se requiere conocer la concentración. Y el concepto de concentración establece que es la cantidad del soluto presente en una determinada cantidad de disolución, ¿ok? Siempre hay que considerar que para que nosotros podamos saber la concentración de una disolución, tenemos que tener bien establecido tanto el volumen o la cantidad de la disolución total para poder determinar cada uno de los solutos, si es que tenemos una disolución terciaria, cuaternaria, etcétera, o el soluto cuando tenemos una disolución binaria, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos diferentes tipos o diferentes unidades en las cuales podemos expresar la concentración y las unidades que vamos a estar trabajando durante este semestre. Hay un par más, pero bueno, estas son las que más nos interesan. Va a ser la concentración expresada en porcentual, la molaridad y la normalidad, ¿ok? Ay, perdón. Ok, empezamos con la concentración porcentual, y esta es la unidad de concentración de la relación de la masa del soluto en la masa de la disolución multiplicada por el 100%, ¿ok? Y lo que vamos a tener, o como la vamos a definir, es los gramos de un soluto que están disueltos en 100 gramos de la disolución acuosa, según la siguiente expresión que les muestro aquí. El símbolo, como vamos a expresar la concentración porcentual, va a ser con el símbolo de porcentaje. Aquí el ejemplo que les pongo es masa-masa, porque son las que más, la más representativa, perdón, y las que más utilizamos en laboratorio. Pero recuerden que, dado que tenemos diferentes estados de agregación de la materia y que, como dijimos, hay mezclas tanto sólidas, líquidas y gaseosas, vamos a poder aquí también tener porcentaje, en este caso es masa-masa, pero también podemos tener masa-volumen, que es un sólido en un líquido, o volumen-volumen, ya sea gaseoso o las mezclas líquidas, ¿ok? Entonces, bueno, yo aquí les pongo masa-masa porque, como les digo, es la que a veces más utilizamos en laboratorio, pero no pierdan de vista que puede ser porcentaje masa-volumen y volumen-volumen, ¿ok? Entonces, en general, para fines prácticos, el símbolo puede ser simplemente porcentual, ¿ok? El símbolo de porcentual. Entonces, como les comentaba anteriormente, esta va a ser la relación de la masa del soluto sobre la masa de la disolución total por el 100%, ¿ok? Porque lo que buscamos es el porcentaje del soluto del que está integrado la disolución total. Un ejemplo de esto, últimamente con esto de la pandemia y todo, ¿recuerdan a qué tipo de disolución nos pedían para la desinfección de manos, por ejemplo? ¿Alguien recuerda qué tipo de disolución estábamos muy acostumbrados, y ya últimamente yo creo que ya estamos muy acostumbrados a utilizar para la desinfección de manos? ¿El jabón? Alcohol. Ajá, el jabón puede ser, y también exactamente el alcohol. Acuérdense que al principio, al principio y siempre, eso no ha cambiado, nos pedían gel antibacterial que tenía que tener alcohol. Acuérdense a qué porcentaje nos pedían.
¿Se acuerdan a qué porcentaje? El 70%. Exactamente, al 70%. Gracias, Bárbara. Justamente, entonces, este es un ejemplo de expresión de la concentración en porcentaje. Entonces, nosotros lo que necesitamos saber es el porcentaje de un soluto que vamos a tener en una disolución total. ¿Ok? En este caso, la expresión de la concentración no es dependiente del volumen, porque, por ejemplo, a mí me pueden pedir, necesito que me prepares una disolución o una disolución de gel antibacterial al 70%, pero lo quiero nada más para tus alumnos del 102, por ejemplo. Y digo, ok, entonces a lo mejor con 1 litro de alcohol de gel antibacterial me es suficiente para repartirles a todos mis alumnos, ¿no? Pero a lo mejor llegan y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener más alumnos, va a ser para toda la escuela, entonces necesitamos que nos prepares gel antibacterial para todos, para toda la escuela. Entonces, pues, obviamente con 1 litro, pues ya no nos alcanza, ¿no? Entonces yo tengo que preparar a lo mejor 1 galón, 5 litros más o menos, algo así. Y aunque yo cambie mi volumen, mi concentración, la concentración a la que yo quiero llegar, va a ser siempre el 70%, ¿ok? Y ya sea 1 litro o mis 5 litros que tengo que preparar, esos volúmenes van a ser mi 100%. Si me piden 1 litro, mi litro va a ser el 100%. Si me piden 5 litros, esos 5 litros van a ser mi 100%, ¿ok? Entonces, por eso siempre vamos a multiplicar al final por un 100, que es un 100%. Y en este caso, en la fórmula, lo que vamos a sustituir va a ser la masa o el volumen de la disolución que yo necesito preparar, ¿ok? Otra forma de expresar la concentración es molaridad, que a lo mejor ya la han escuchado un poquito más. Y esta es una unidad de concentración que relaciona la medida de la cantidad de la masa del soluto con la medida del volumen de una disolución acuosa. Esta generalmente en laboratorio casi siempre la manejamos para medios acuosos, ¿ok? Se representa por una M mayúscula y va a definirse, bueno, se define como la cantidad de moles de un soluto que van a estar disueltas en 1 litro de disolución, ¿ok? Entonces, en esta siempre vamos a tomar como referencia 1 litro de disolución. Si a mí me pidieran, por ejemplo, hacer, no sé, a lo mejor permanganato de potasio para cierto experimento, en este caso sí tengo que tomar en cuenta 1 litro de disolución, ¿ok? Porque como tal, la relación que establece la molaridad es el número de moles en una disolución, ¿ok? Más adelante, ahorita vamos a estar hablando de conceptos. Necesito que pues les queden más o menos, bueno, no más o menos, claros, lo mejor posible. Y más adelante vamos a empezar ya como a aterrizarlos y a ejemplificarlos, ¿ok? Pero ahorita estamos hablando de conceptos. Si tienen alguna duda, comentario, se trabaron en algo, levántenme aquí la manita y ya yo voy a estar checando, ¿ok? Entonces, bueno, el otro término para la expresión de la concentración es la normalidad, que esta es una unidad de concentración que representa el número de equivalentes de solutos por cada litro de disolución. Y la definición de equivalentes de un soluto, va a depender siempre directamente del tipo de reacción que se esté llevando a cabo, ya sea si es un medio ácido, básico, o si estamos hablando de sales. Yo sé que a lo mejor ahorita se ve así como medio raro y como que esto de dónde salió y esto qué me implica. No se preocupen, como les digo, ahorita necesito que hablemos de conceptos, que les queden claro, que sepan ustedes que hay diferentes tipos de formas de expresar la concentración, que cada una tiene su fórmula y su aplicación, ¿ok? Entonces, más adelante en las siguientes clases ya iremos hablando un poquito más del tipo de disolución, de cuál es el tipo de
de unidad de concentración que vamos a estar usando, por qué, y obviamente pues cómo se calcula. ¿Muy bien?